Biblia. Amén. Bueno, ya saben más o menos, bueno, pues no lo saben. La cita bíblica, estamos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, por favor. Vamos a orar, así como están sentados, no se preocupen. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por permitirnos, Señor, reunirnos esta tarde, esta noche, Señor. Y sobre todo, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Padre, a terminar, a dar, Señor, este mensaje, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, Padre. Y sobre todo, Señor, danos, Señor, guíanos por medio de tu Espíritu a hacerlo como tú te agrada, Señor, como a ti te agrada, Padre. Que aprendamos, Señor, y que pongamos a pensar lo que vamos a escuchar, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta es la segunda parte y la última de ese mensaje. Era demasiado largo para darlo en uno solo. Solo para recapitular un poquito, el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso. Amén. Y recordamos que a la iglesia de Éfeso Dios le dice, o Jesús le dice, tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Luego sigue la iglesia de Esmirna. Ahí Jesús le dice que algunos de ellos van a ser echados en la cárcel y van a pasar por tribulación por causa de la palabra. En la tercera es la iglesia de Pérgamo. Y como pudimos escuchar o leer, ahí estaba el trono de Satanás. Y ya les dije lo que pasó con la entrada de ese templo, donde está en Berlín, y de ahí salió la orden para hacer el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo que se me olvidó en ese momento. En la ciudad de Pérgamo también salió el famoso emblema que usa la medicina. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Es un bastón con una serpiente con 2 cabezas. Y ahí viene. Y son serpientes porque se dice en el satanismo que el diablo es igual a Dios en sabiduría. Por eso a donde quiera que usted va a encontrar, le dan una tarjeta de un médico y trae ese emblema. Una serpiente envuelta con 2 cabezas en un bastón. Y ahí viene. Y también el famoso juramento médico de ese de Hipócrates, de ahí viene también. Dice también que la iglesia de Tiatira, nos da 2 cosas interesantes. Nos habla de la doctrina de Balaam, nos habla de los nicolaitas, que ya recuerde que dijimos que los nicolaitas eran un grupo de personas que iban en contra de la autoridad del pastor. No se sometían al pastor, no lo obedecían, pero ahí estaban en la iglesia. Y sabe una cosa, eso es lo que comúnmente pasa en las iglesias. Es el pensamiento de mucha gente, sobre todo los líderes. Yo no lo puedo sacar de la iglesia. Pero si usted lee a Pablo, usted lee las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, ellos dicen que aún esos hermanos ni aún te juntes con ellos. En otras palabras, si un pastor ve que alguien le está afectando las ovejas, ¿qué es lo más sabio? ¿Pararlo y echarlo fuera? ¿O dejarlo que siga envenenando a la gente? A veces es duro, cierto. Pero dígame usted, ¿qué opción tiene el pastor cuando le están pudriendo? Una manzana podrida le está pudriendo las manzanas buenas. ¿No lo haría usted en su casa? Si usted tiene algo, una comida, que le está echando a perder la otra, ni modo que va a dejar que se le pudra toda, pero no se la va a comer. A veces hay que ser radical. Jesús lo hacía. Jesús cuando tenía que decirlo decía, ustedes me siguen porque les doy de comer, dice. No tanto porque me quieren seguir. Cuando Jesús fue llevado o entró en la entrada triunfal a Jerusalén, miles de personas gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Amén. 3 días después, esas mismas gentes que lo clamaban decían, crucifícalo. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces esos son los nicolaitas, pero tocamos un punto también que habla de Jezabel. Le di unas pocas características de Jezabel. Ese espíritu trabaja principalmente con las mujeres, obra en las mujeres.
Y le voy a dar unas características que ustedes mismos van a pensar, van a decir, no, yo conozco una aquí otra. Van a ver, pero antes de eso, quiero decir una cosa. Es cierto que Pablo dice que él no permite a la mujer enseñar. Todo lo que habla Pablo respecto a la mujer que no gobierne al hombre es para evitar que sean usadas por ese espíritu, el espíritu de Jezabel. Le voy a decir por qué. Aquí entramos en un conflicto si lo tomamos literal como mucha gente lo toma. ¿Qué pasa con las iglesias donde no hay pastor, sino es una pastora? En la iglesia donde yo comencé, donde me enseñaron a predicar, el pastor era muy duro en que una mujer no podía ser pastora. Y nosotros en ese entonces, mi mamá se congregaba con la hermana Soto. Y lógicamente, como le vuelvo a decir, el problema no es del que aprende mal, el problema es del que enseña mal. Entonces a mí se me enseñó que una mujer no podía ser pastora. Entonces yo conocía a varias hermanas donde iba mi mamá, y ellas tomaban el versículo del libro de Jueces donde habla de Débora, que una mujer, que no sé qué, bueno, como me enseñaron que todo había que confirmarlo con la Biblia, yo me metí a estudiar y encontré que Débora fue una juez en asuntos legales, mas no asuntos religiosos. Es una gran diferencia. Era una juez que resolvía los problemas comunitarios, pero ella no ministraba a Dios, porque era el trabajo de los levitas y era trabajo de varones. Entonces yo les rebatía eso. Ella fue juez, sí, pero no fue líder espiritual, y un pastor es una líder espiritual. Bueno, pasaron ciertas cosas, me corrieron de esa iglesia, y donde yo no tenía dónde ir, fui con el hermano Soto. Recién llegué yo ahí, iba a haber una convención de varones en Fresno, Stockton, y fuimos, imagínense, asambleas de Dios, una grande pues el evento. Al tercer día, el domingo, yo recuerdo que a mediodía ya iba a cerrar el evento, y yo me acuerdo que el varón que predicó llamó a todos, pasen, dice, porque ahorita Dios les va a hablar a muchos, Dios esto, dice, porque después de aquí, llegando a su iglesia, dice, Dios va a trabajar con ustedes. Entonces yo vi que se aventó un montón de gente por el medio, entonces dije, no, pues yo me voy por aquí, este lado, porque pues está solo, dije yo, pues, si me dicen algo, me hablan algo, no se va a oír. Entonces yo me acuerdo que llegué cerca, al frente, y yo me acuerdo que apenas iba yo levantando mis manos, y es una de las pocas veces que yo he escuchado la voz de Dios audible. Y me habla así a mi oído y me dice, ¿quién eres tú para decirme a quién pongo o a quién no pongo de pastores? ¿Quién eres tú para decirme quién sí, quién no? Me dice. ¿Qué no sabes que yo la puse a ella porque no encontré ningún hombre que quisiera tomar ese lugar? Dice, y mientras tú sigas con esos prejuicios, yo no te puedo usar. En cuanto me dice eso, yo empecé a llorar y le dije, Señor, si me permites regresar hoy y llegar a Santa Bárbara, lo primero que voy a hacer, voy a pedirle perdón al hermano. Salimos de ahí, llegamos, el servicio empezaba a las 7, llegamos 6:30. Y la hermana estaba platicando con unos hermanos, le digo, hermana, venga, yo quiero hablar con usted. Nos apartamos y yo le pedí perdón a ella. Dije, perdóneme porque yo he dicho esto, esto y esto y esto, le digo, pero Dios me acaba de hablar, le digo, y Dios me dijo esto y esto, le digo, y yo me di cuenta que yo estoy en un error. Ahora, que una mujer sea pastora, eso no es problema mío. Dios sabe por qué la puso. Y como le digo, muchas veces nosotros nos han hablado en la iglesia que una mujer no puede esto, no puede esto, no puede esto, pero eso se lo digan a Dios. Dios es el que llama, ¿cierto? No somos los hombres. Y en este problema, en este caso, quiero hablarles un poco de Jezabel. Solo darle unas características. Y vea, escuche con atención y va a ver que usted conoce unas cuantas. Si no es que muchas. Y también usted prepárese, no vaya a ser que usted también vaya a ser una Jezabel escondida. Primero, dice, la persona se siente amenazada por un profeta, que es el principal blanco de su preocupación. Aunque la persona parezca tener dones proféticos, su objetivo es, en realidad, controlar a los que se mueven en el mismo ámbito de lo profético. 2.
La persona suele concentrarse con el pastor y otros líderes de la iglesia con el fin de encontrar el eslabón más débil por el cual puede dominarlo. Su meta final es ganarse la iglesia o atacar la iglesia. Punto número 3. Al tratar de ganar al pastor y el apoyo de la gente, la persona forma relaciones estratégicas con otros que son considerados espirituales o influyentes por los demás. 4. En el esfuerzo por aparentar espiritualidad, esa persona busca reconocimiento cuando manipula las cosas con el fin de obtener una ventaja. Tales personas conjuran sueños o hablan de sueños y visiones de su imaginación o temas prestados por otros. Eso es muy común. Muchas veces dicen, yo soñé esto, pero lo escucharon de alguien más. Punto número 5. Cuando esta persona recibe reconocimiento, inicialmente responde con falsa humildad, pero esta característica suele tener una duración muy breve. 6. Cuando se le confronta, la persona se pone a la defensiva, justifica sus acciones con frases como solo estoy haciendo la voluntad de Dios o Dios me dijo que lo hiciera. ¿Se da cuenta? 7. La persona suele alegar que tiene grandes revelaciones, dice, sobre los asuntos de la iglesia. La opinión de la persona suele convertirse en la última palabra para cada asunto, con la que cobra más importancia incluso que el pastor o los pastores. 8. Dice, esta persona busca a los demás por motivos impuros, trata de tener discípulos y necesita la consiguiente seguridad de que le brindan sus seguidores. En otras palabras, busca personas que la cobijen y la apoyen. 9. Sin ningún tipo de rendición de cuentas, prefiere orar por las personas en situaciones aisladas o en lugares aislados, en un rincón o en otra parte. De esta manera, sus insinuaciones y falsas palabras proféticas no pueden ser cuestionadas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que muchas veces cuando Dios habla, Dios no va a decir nada que no esté en la Escritura? Todo tiene que tener base bíblica. Dios no va a decir algo nuevo porque ya todo está escrito. Todo está escrito en la Biblia. Solo que a veces nosotros no la creemos de esa manera porque no leemos completamente la Biblia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído completamente la Biblia al menos una vez? Por eso muchas veces se oye bonito lo que dice. No porque le pongan el nombre de Jehová quiere decir que él habló. Por eso hay que tener cuidado. Número 10. Dice, ansía por tomar el control. Esta persona trata de reunir a los demás y enseñarles, aunque sus enseñanzas vayan por lugares diferentes o doctrinas incorrectas. Dice, procura establecer doctrinas que no tienen apoyo en la palabra de Dios. 11. Dice, trata de ganar credibilidad y empujar a otros a profecías provenientes de su alma o de su mente y dar la palabra que la otra persona debe escuchar, que la fuerza a escuchar. Dice, profetiza medias verdades o hechos poco conocidos como si fueran de Dios. Estas personas también llegan a aprovechar la mala memoria de otros y dice, y cambia los profecías anteriores de modo que parezca que lo profetizado ha sucedido realmente. Cuando Dios nos da una profecía, esa profecía si fue de Dios se va a cumplir. Pero tenemos que estar seguros que se ha cumplido.
Dice el 13, no, perdón, 11, 12. Dice, aunque la imaginación de manera es bíblica, esta persona gusta de impartir su nivel superior en el espíritu y romper las barreras que la limitan a otra persona al imponerle las manos. Pero el toque de la persona es en realidad una maldición porque es una transferencia desde un espíritu maligno. Por eso Pablo dice, no impongas las manos a la ligera. Pero cuando dice no impongas las manos, también dice no te dejes imponer las manos a la ligera. Es lo que yo les he dicho, hermano. Hay veces que hay hermanitos que le ponen la mano a uno y lo apagan a uno en ese momento. ¿Usted cree que Dios le va a apagar en ese momento? ¿Le va a poner un espíritu de bombero para que lo apague? Si lo que Dios quiere es que usted arda en el espíritu. Por eso le digo, no tenga cuidado. ¿Sabe que allá en Virginia, en un mall, entró una de esos que ponen los puestecitos así en un carrito? Y le decían que le hacían una limpia gratis. Después quitaron eso de la limpia. En cuanto se sentaba la gente le empezaban a hacer así en la cabeza. ¿Qué cree que es eso? Nueva era. Si era espiritual, ahí se le acabó lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya le pusieron algo sobre la cabeza. Por eso hay que tener cuidado. Ve a quién le va a poner las manos. No se deje poner las manos por cualquier persona. Que diga, que hable y que todo. Hermano, que Dios le dé la confirmación de que esa persona es sana para que le ponga las manos. ¿Me entiende? Ramoncito un día reprendió a una y casi lo andan linchando. Pero él estaba cuidando lo suyo. Que los demás no cuiden es problema de ellos. Hermano, a veces hay que ser radical. No es no, punto. Nadie lo obliga. ¿Acaso Dios lo obligó a venir a él? Dios le habló, ven, ven. Las mismas situaciones que a las que llegamos nos obligaron a venir a él, pero no porque él nos fue a traer de las orejas, ¿o sí? Dijo Dios, ¿no quieres nada? Ok, a ver qué haces solito. Entonces nosotros vinimos a él. Dice el 13, dice, esta persona quiere ser considerada la más espiritual de la iglesia y oculta su bajoestima con el orgullo espiritual. Quizá sea la primera en gemir o en gritar. Dice, y aunque cuando tiene, y antes anuncia que tiene una carga dada por Dios, pero no se diferencia de los fariseos que acumulaban sus dones o enseñaban sus dones delante de los demás para ser vistos por los hombres. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada? Las señales me tienen que seguir a mí. No tengo que seguir las señales y mucho menos andar diciendo, Dios me usa en esto, Dios me dio esto, Dios lo otro, Dios lo otro, Dios lo otro. Hay un caso ahí en la casa, que alguien oró por un muchacho y a los 3 días se le llevó la amiga. Pregúntenle a los demás si quieren que les ponga las manos. Y todavía no ungió. ¿Ve? Por eso dicen, no, a mí ni ore por mí, le dicen. Para que vea. 14. Lamentablemente, la vida familiar de esta persona es dudosa. Puede ser soltera o casada. Si está casada, su cónyuge es básicamente débil, inconverso o infiel. Esta persona domina y controla a cada persona del grupo de su familia. Tengo por seguro que algunos de ustedes ya reconocieron algunos, ¿verdad? Yo la primera vez que vi un demonio manifestado, ya en todo, así ya con insultos, malas palabras y todo, vi un demonio de Jezabel. Y créame, se ve tremendo eso. Y deje de eso, que la persona que empezó, ahora sí, con la manifestación, vino a la pastora y le puso la mano y se le pasó a la pastora. Ya después ya no era la mujer nomás como que se privó y empezó, y la pastora era una así grandota y para agarrarla, pero para que vean, ese no tiene temor. Y yo me acuerdo que el pastor, cuando empezó a hablar por ella, le decía, déjala, dice, es profeta, dice, no la puedes tocar, que no sé qué, y el demonio le decía, y ella abrió la puerta, por eso me metí, dice, ¿y qué importa que sea profeta? ¿Y qué importa que sea la pastora? Y le saltaba unas cuantas malas palabras. Tardó como 2 horas.
en lo que ese espíritu salió. Así que hermanos, hay que tener cuidado con ese espíritu. Tarde que temprano se aparece. Pero bien, hermanos, no los asusto más. Vámonos al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos con el mensaje a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1. Dice así. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Juan vio a Jesús que se movía entre los 7 candelabros y los 7 espíritus de Dios. En este caso, vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Muchas veces nosotros decimos, hay cosas que no se dicen. Los misterios revelados son para Dios, son revelados para los hombres, y los no revelados son para Dios. Sin embargo, hay muchos misterios que no conocemos, que sí tienen su respuesta en la Biblia, pero no los hemos encontrado. Dice los 7 espíritus de Dios. En la Reina Valera, vea lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, 1, sabiduría, inteligencia, 2, espíritu de consejo 3, y de poder, 4, espíritu de conocimiento 5. y de temor de Jehová. Ok, ¿cuántos son? 6, ¿cierto? Pero dice que son 7. Entonces como que ahí ya nos robaron uno, ¿cierto? Vea lo que dice la Biblia, la Kadosh, traducida del hebreo al español. Dice, el espíritu de Yahweh reposará sobre él. El espíritu de sabiduría, 1. Espíritu de entendimiento, 2. Espíritu de consejo, 3. Espíritu de poder, 4. Espíritu de conocimiento, 5. Espíritu de misericordia, 6. Y espíritu de temor. El problema no es que la palabra de Dios esté mal. El problema es la traducción. Pero precisamente, gracias a Dios, vivimos en este tiempo, podemos chequear otras versiones que nos pueden quitar esas dudas. Amén. Por eso mucha gente dice que la Biblia está llena de contradicciones. Si lee que dice 7 espíritus, pero lee en Isaías que son 6, entonces algo hay un problema, ¿cierto? ¿Dios se equivocó? Dios no se equivocó. Es la traducción de las personas. Pero bueno. Entonces dice, volviendo otra vez al 3.1, dice, he aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. De que vives y estás muerto. Hermano, es aquello cuando dice uno, hermano, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y anda en victoria? Amén. Y en su casa anda todo derrotado. Todo miedoso. No quiere ir al doctor porque tiene miedo que le digan que tiene algo. ¿No le ha tocado así? Va al trabajo y tiene miedo que lo van a correr. A todo le tiene miedo. ¿Entiende? Ah, no, pero delante de los demás bien espiritual, ¿no? En victoria, hermano. Y son bien bíblicos, ¿no? Que todo lo puede en Cristo y todo. Y nomás se van de la persona a la que le están presumiendo y andan todos derrotados. Por eso dice, tú dices que estás vivo y estás muerto. ¿Por qué? Porque no tiene fe, no ora, no lee, no conoce a su Dios. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Y luego dice, versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En hebreo dice, antes de que mueras. O sea, todavía te está diciendo, antes de que te mueras, arregla tu vida. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahora entiende por qué dice, sé pronto para oír y tardo para hablar. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué?
Y usted, dijo Jesús a sus discípulos, ustedes ya han sido lavados por la palabra. Si no lees la palabra, ¿cómo vas a ser limpio? Así de sencillo. Hay que dejar ya de leer las historias que David mató a Goliat y que el arca de Noé. Esas son historias hermosas, sí sucedieron, pero no es toda la palabra. No es toda la palabra. La palabra dice toda, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22. Al menos una vez en su vida hay que leer la Biblia completa, hermano. Mire, y ya se los he dicho varias veces, hay 5 libros en la Biblia que son un solo capítulo. ¿Cuántas veces lo han leído? Si no han leído esos 5 capítulos, quiere decir que ni el 10% de los libros de la Biblia lo han leído. Y así queremos entrar al cielo. Imagínense que Dios diga, a mis hijos de allá del Ministerio Oasis, les voy a dejar entrar, les voy a hacer preguntas de la Biblia, a ver cómo andan. Imagínense. Que le diga, a ver hermano, dígame 3 libros que tengan un solo capítulo. ¿Qué va a decir? El pastor no me enseñó. ¿Y qué tal si ni el pastor se lo sabe? Ahí no va a haber que echarle la culpa a los demás. Ahí va a ser tú y Dios solito. Yo y Dios solito. Ahí nadie me va a ayudar. Ahí nadie va a estar a mi lado, nada. No, todos vamos a dar cuenta solitos. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo decimos nosotros que somos cristianos cuando no sabemos cómo Jesús hablaba, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús predicaba? Si predicamos a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Sí, amén. Es como si la esposa quiere presumir al marido, pero no lo conoce. Nomás sabe cómo se llama, no sabe lo que le gusta, no sabe qué ropa le gusta, no sabe sus gustos, lo que no le gusta. Y créanme que hay matrimonios así. ¿Cuántos años llevan ya dentro de matrimonio y todavía no se conocen? Al menos de las mañas conózcale, conozcámosle. ¿Tener algo que decir o no? No, pero cuando se reúnen, no, yo tengo el mejor esposo. Yo el mío me cuida y todo. Ay, mi marido, ¿cuándo se ha cuidado de usted? O la mujer. Es que eso es lo malo, que muchas veces aparentamos. Pero cuando de veras viene la prueba, ahí se ven los que de veras estudian, los que de veras leen. Ahora dice, fíjese, siguiendo dice, has recibido y oído y guardarlo, dice, y arrepiéntete. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ok, esto lo toman muy común en unas palabras de Jesús, que habla del ladrón que viene en la noche. Dicen que el rapto va a ser que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Eso es ignorancia bíblica. La Biblia dice que cuando Jesús aparezca en el cielo, dice, aún los que lo traspasaron, lo verán. Dice que sonará el shofar o la trompeta. Dice, y todos los que son hijos levantarán la cabeza viendo que viene Él, dice, y lo recibiremos en las nubes. O sea, va a ser algo que se va a ver. No va a venir como ladrón en la noche que nadie va a saber. Eso es lo que comúnmente se ve en las películas y se predica. Y le voy a decir a qué se refiere. En la antigüedad, cuando estaba el templo de Jerusalén, cuando se iban todos a descansar en la noche, dejaban a un levita cuidando el templo. Pero más que cuidar el templo, lo que dejaban ellos era que tuviera encendido el altar donde se hacían los sacrificios. Era un altar que medía como 14 pies de alto y era de bronce. Entonces la ley decía que ese altar cada vez tenía que subir el sacerdote y mover las brasas a fin de que no se apagaran. Por una sencilla razón, cuando ese fuego fue encendido por primera vez en el desierto, ese fuego vino del cielo. No fueron los hombres los que prendieron el fuego. Dice que prepararon todos y entonces Dios mandó fuego del cielo y prendió el fuego en el altar. Por eso dice que todo el fuego que Él nos ha dado tenemos que alimentarlo, mantenerlo, no dejarlo que se apague.
Entonces lo que hacía el sumo sacerdote decía, fulano, tú te toca cuidar hoy el altar y el templo. Había algunos que se ponían a vigilar, a caminar todo lo que era el templo y estar chequeando el altar y todo. Así pasaba toda la noche. Pero había otros vivos que lo que hacían era, llegaban y le llenaban de leña abajo al altar y se iban a dormir. Entonces, el sumo sacerdote, de vez en cuando, venía en la noche como un ladrón, que dice, a la hora que no sabes, venía y empezaba a buscar qué estaba haciendo el levita. Cuando encontraba al levita acostado y tapado, porque en Jerusalén también hace frío, lo miraba, entonces él iba al altar y con una palita, un aventador que se le llama, sacaba carbón encendido y llegaba y se lo levantaba a la cobija y se los aventaba abajo. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice, vendré a ti como ladrón en la noche, a la hora que no esperas. Era una forma de tener a los levitas haciendo su trabajo. No es que Jesús va a venir a escondidas, no. La Biblia dice que todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron, los que no lo han aceptado, los que han blasfemado contra él. Pero esa es la razón cuando se refiere como ladrón en la noche. Bien, dice, no sabrás a la hora que vengo sobre ti, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿De cuáles queremos ser? ¿De las poquitas buenas o de las muchas malas? Ese es el deseo de todos, pero que ese deseo sea genuino. Fíjese lo que dice el 5. A el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice o está diciendo a las iglesias. A las iglesias. Hay un grupo de cristianos o iglesia que le llaman los salvos siempre salvos, que dicen que una vez que tú aceptas a Jesús, hagas lo que hagas, tú siempre te salvaste. Incluso la iglesia americana o los americanos tienen ese concepto, los que no son católicos. Dice que se muere un americano o una americana y luego ya está ya descansando en el Señor. Y uno los conoce que no hacían cosas así como para el Señor. Pero eso tienen el pensamiento de salvo, siempre salvo. ¿Se da cuenta? Bien, vamos ahí en el capítulo 3, versículo 7, al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque eres débil, has guardado mi palabra. Muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos en nuestra mejor condición física le servimos mejor a Dios. Pero si usted ve a muchas personas cuando están enfermas o cuando no están 100%, es cuando Dios más las usa. ¿Se acuerda de Pablo? Le dijo Dios a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué? Porque Él se tiene que llevar toda la gloria, hermano. Él es el que se lleva toda la gloria. Así usted se esté muriendo, Dios lo quiere usar para sanar al enfermo que está a su lado, Dios lo hace, aunque usted se muera. ¿Me entiende? Porque Dios perfecciona o se perfecciona su gloria en Él en la debilidad de nosotros. No es fuerza física. También lo dice, no es del que corre o del que se apresura, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Luego dice,
Dice, y no has negado mi nombre. Muchos cristianos les gusta negar el nombre de Dios por vergüenza, porque no se burlen de Él. Usted sabe, ya lo dijo Félix en la prédica pasada, dice aleluya, en el hebreo quiere decir alaben a Yahweh. La Y, la A y la H es la forma corta de decir Yahweh. Entonces, cuando un pagano, cuando un impío, cuando un compañero de trabajo le dice, usted es un aleluya, o se burla de usted diciendo aleluya, dele gloria a Dios, porque sin saber está adorando a Dios. Y usted es el motivo por el cual lo está haciendo. Aún sin hablar, queriéndose burlar, están adorando a Dios. ¿Me entiende? Por eso dice, no has negado mi nombre. Hermano, todo lo que venga, todo cuando tenemos o no tenemos, siempre hay que confesar el nombre de Jesús. Hay un proverbio o un dicho ruso o cosaco de aquellos tiempos de las guerras. Dice, no te ensalces, no te enaltezcas tú solo en la victoria. Dice, pero tampoco le eches la culpa a tu caballo cuando te derrotan. Entonces quiere decir que hay que ser iguales cuando estamos arriba y hay que ser iguales cuando estamos abajo. No todo el tiempo andamos sonriendo. Hay pruebas, a veces nos toca llorar, pero Dios espera lo mismo. Dios espera lo mismo. ¿Estás bien? Alábalo. Si estás caído o estás pasando pruebas, alábalo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. No más que el ser humano es más dado a hacer lo contrario. Ahora, dice el versículo 9, he aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Acuérdense, la palabra judío no se refiere a los que descienden de Judá. Judío quiere decir los que adoran al Dios verdadero. En la iglesia va a encontrar muchas gentes que dicen que son cristianas, pero sus hechos dicen lo contrario. De ellos están hablando. Incluso Jesús está diciendo son de la sinagoga de Satanás. No está diciendo son de mi iglesia. Él desde ahí ya está diciendo ellos son del diablo. Acuérdense cuando llamó a los 12 apóstoles. Yo los llamé a ustedes y uno de ustedes era diablo. ¿Se da cuenta? Por eso dice, yo conozco tus obras, yo te conozco. Él sabe qué pensamos, Él sabe lo que hablamos, Él sabe lo que sale de nuestro corazón. Él no lo podemos engañar, hermano. Bien, dice que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando del rapto. La iglesia va a pasar una parte de la tribulación. Capítulo 17 de Juan dice, a los que me has dado en mi mano, nadie me los arrebata. Algunos van a morir, son los que van a andar predicando afuera, dando su vida por el Evangelio. Pero viene el día final, cuando dice viene el día de la gran ira de Dios. Para ese momento la iglesia ya no va a estar porque está recibiendo a Jesús en los aires, en las nubes. Pasa el día a la tierra, el día de la gran furia, y después regresa Jesús con la iglesia detrás de él, detrás de los ejércitos celestiales. De eso está hablando. Pero hay algo interesante más adelante. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. He aquí, dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. El nombre de Jerusalén, Jerusalén, quiere decir ciudad de paz, o la ciudad de paz de Dios. Pero dice algo interesante más adelante. Dice, y mi nombre nuevo.
El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice o está diciendo. Bíblicamente hablando, el nombre de Jesús es Yahshua, en hebreo. Pero más que un nombre personal, es un título. Yahshua. Dice salvación de Yahweh. Entonces, cuando todos entremos allá, que espero que todos estemos allá, digo yo, al menos espero que también ustedes esperen verme allá, ¿no? Todos juntos. Allá vamos a conocer el nombre nuevo que le va a dar a Dios a su Hijo. Ya no le vamos a llamar Yahshua, ya no le vamos a llamar Yeshua, Jesús, Cristo. Hay un nombre especial que Dios le va a dar, que solamente lo van a conocer los que entren a la Nueva Jerusalén. Y se acuerda que en una de las iglesias anteriores que leímos, dice, y a todo aquel que venza le daré una piedrecita blanca, con un nombre escrito, un nombre nuevo, que solamente va a conocer el que lo recibe. ¿Por qué razón a Jesús se le va a dar un nombre nuevo? Porque Él es nuestro hermano mayor. El Rey de la Gloria, capítulo Salmo 24, es papá. Y después de Él, ahí va a dar nombres nuevos incluso a su Hijo. Entonces nosotros lo que usamos es el nombre hebreo de Jesús, Yahshua, que quiere decir la salvación de Yahweh. Pero se le va a dar un nombre nuevo. Ese nombre solamente lo van a conocer los que entren allá, porque nos lo van a poner en nosotros. Hay cosas tan grandes que van a pasar allá, hermano, que todavía nuestra mente no nos alcanza para poder entender lo que va a pasar. Pero eso está destinado a los que venzan, a los que guarden su palabra con paciencia. ¿Ve? Bien, ahora vámonos ahí mismo en el capítulo 3, a la última iglesia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Saben qué quiere decir la palabra amén en la Biblia? Así sea, exactamente. Dice, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El problema es la traducción. Aquí nos está diciendo que Jesús fue una criatura creada. Pero todos sabemos que Jesús no fue ninguna creación. Vean lo que dice la Biblia en hebreo. Dice, el gobernador de la creación de Dios. Es muy diferente. Si usted dice que Jesús fue creado, lo está haciendo igual a nosotros. Pero Él no es igual a nosotros porque Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la Biblia. Entonces, por eso le vuelvo a decir, mucha gente dice que la Biblia está llena de contradicciones. ¿Me entienden? Incluso la Biblia en inglés. Es más, la Biblia en español fue traducida antes que la de inglés. La primera traducción de la Biblia al español fue en el año 1280, que le llamaban la Biblia Agustina. La Biblia, la King James que conocemos, fue después de, creo que fue en 1611. Por eso le digo, el problema es la traducción, no que Dios la dictó mal. Luego dice esto, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted puede prender la televisión y va a encontrar iglesias que tienen el montonal de dinero, aparatos de lo mejor y todo, pero lo que no tienen es unción de Dios. ¿Se dan cuenta? A esas iglesias les está hablando. Eres un pobre, ciego, miserable, desnudo, inútil. ¿De qué te sirve tener si todo lo nomás es estar acumulando riqueza? Es cierto, la iglesia se lleva un gasto en mantenerla, es cierto. Pero ¿qué hacen con tanto dinero guardado en el banco, hermano? ¿No es más fácil ponerlo a trabajar, darle de comer a la gente? ¿Cuánta gente está muriendo por falta de que no tenía que llevarse a su boca? $1 aquí, hermanos, en otros lugares son miles de monedas de ese país y alcanza
hacían los faraones? ¿No le mataban hasta los sirvientes para que allá les sirvieran en el otro mundo? Todas las joyas que se llevaban, todo lo que tenían, que porque allá los iba a ocupar. ¿Quién lo va a ocupar? O sea, ¿no es malo tener dinero? No, no es malo. Lo que es malo es que el dinero te tenga a ti. Si tienes dinero, compártelo. Hay lugares en los países de nosotros que tienen necesidad, hermano. Si eso se te hace difícil, ahí están los anuncios en la tele. Con $20 al mes le hacen una operación a los niños para arreglarle su boquita por el labio leporino. Hay un barco que se llama Mercy Ship. Ese no camina así con oraciones, camina con dinero. Bueno, ¿por qué no mandamos dinero ahí para que vaya a ayudar a la gente a donde va? Hace mucho tiempo una muchacha me dijo, hermano, dice, yo tengo un conflicto. Digo, dime. Dice, es que, dice, yo quiero servir al Señor, dice, pero quiero ser doctora, dice, ese es mi anhelo. Dice, pero no sé qué hacer. Digo, fácil. ¿Quieres ser doctora? Pues sé doctora. Digo, pero vete a trabajar, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Vete a Mercy Ship y todo. Me dice, hermano, dice, ¿y de dónde? Bueno, ¿quieres servir al Señor o te quieres hacer rica? Pues tienes que definir qué es lo que quieres. Si le estás pidiendo a Dios ser doctora, es porque le vas a servir a Él. En ese caso, ¿para qué estás acá perdiendo el tiempo en la iglesia si lo que tú quieres es hacer dinero? ¿Se da cuenta? Yo algunas veces dije, el día que ya tenga yo mi carro, mi casa y todo, ya le sirvo a Dios. ¿Qué tengo? No tengo nada. No tengo ni mujer, está ya en bikini. Pero ya va a venir, no se preocupe. Me ocupo yo. Ok, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Oro refinado. El oro, entre más lo quema, más puro es. Y le voy a decir una cosa, hay una cosa interesante. Si usted agarra una piedra de oro y agarra un diamante, ¿qué vale más? ¿El oro o el diamante? El diamante, exactamente. Pero ¿sabe lo que sucede? Una cosa muy interesante. El diamante es la piedra más dura que se puede encontrar. Para cortar un diamante, tiene que ser cortado por otro diamante. Pero le puedo decir una cosa, que si usted agarra un diamante, el más caro del mundo, y lo echa a las brasas para asar carne, se quema igual, porque es carbón cristalizado. En cambio, el oro no, porque el oro lo echa en fuego y se afina. Y lo vuelve a quemar y se afina y se afina, y cada ratito se está afinando. Y no se acaba. El diamante sí. Pero en el concepto humano, muchos queremos o cargamos diamantes en las manos, pero no buscamos el oro de Dios. Esa es la gran diferencia. Y dice, y quiero que dice, y no se descubra la vergüenza de tu desnudo. Dice, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, yo castigo ¿a quién? A los que amo. Los reprendo y los castigo. ¿Qué es reprender? Es lo que dice Pablo cuando le dice a Timoteo, enseña, reprende y redarguye. Reprender es cuando te dicen que estás haciendo algo mal. El pastor no te va a golpear. El que te va a golpear es Dios, porque dice que Él castiga. El libro de Proverbios dice, el padre que ama a su hijo lo corrige y lo castiga. Dice, saca la vara y... ¿A cuánto nos pegaron con vara? ¿Verdad que se siente rico? No sabes uno si gritar, chillar o salir corriendo. Todos se sienten en el mismo momento. ¿Eh? Así dice, que él saca la vara y le pega. Dice, el padre que odia a su hijo, no lo corrige. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Luego dicen los hijos, ay, dice, trátame como dice la Biblia, trátame con amor. Sí, pero mira,
También dice, dale cuando necesitas. ¿No? Al ratito no el hijo le va a dar al papá. Amén. Así es. Dice 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Yo muchas veces me pregunté por qué cenar, por qué no almorzar, por qué no desayunar. En la cultura judía, la cena es lo más importante del día, es la comida más importante. Acuérdense, el día judío empieza a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, después de las 6, se hace la cena. Lo que hacen los judíos, vamos a decir, todos nosotros aquí somos familia, nos reunimos para cenar. En la cena, vamos a decir, por ejemplo, el hermano Faustino dice, yo tengo esta visión de este versículo, y da su versión, o lo que él piensa. Luego sigue Félix, luego sigue Felipe, Amparito, mi mamá o Flor. Entonces, en la cena se intercambian ideas, y a la vez de que se intercambian las ideas, a la persona que está escuchando se le abre su panorama oyendo las opiniones de los demás. Eran 12 discípulos. Jesús les enseñaba, pero cada uno tenía su propia visión de lo que oían del maestro. No era porque todos tenían que pensar diferente, no, es que Dios le da entendimiento a cada uno de acuerdo a la conocimiento o a la facilidad que tiene uno en su cabeza o en su pensamiento. No es que estén mal, no. Simple y sencillamente que en la multitud de consejos, dice, está la sabiduría. Por esa razón habla de la cena. Por eso fue la Santa Cena. Por eso cuando a Jesús lo invitaban a cenar, porque era donde se explicaba todo eso o se hacía esas cosas. ¿Me entiendes? Pero hay algo más interesante, fíjese. Dice el 21, al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, o está diciendo a las iglesias. Hace muchos años, como en los años 80, había un rey muy famoso en un país de Europa, que me acuerdo que no sé si era Noruega o Dinamarca. Resulta que ese rey era muy amado por su pueblo. Entonces un día al rey se le ocurrió abrir la sala del trono para los periodistas, todos los periodistas que quisieran ir. Les iban a enseñar cómo era entrar al salón del trono, qué significaba cada adorno que había y todo. Y sí, entró un grupo grande de periodistas. Entonces, cuando iban pasando enfrente del trono, no le pusieron esas cosas como para que no cruce uno, ve que ponen una línea, que no. No bien. Porque todos respetaban al rey. Pero nunca falta el vivo. Cuando iban caminando, uno se le ocurre pararse a un lado del trono y sentarse tantito. Nomás se sentó, hermano, y le caen todos los guaruras, y así, cargadito para afuera, y lo aventaron junto con todos los demás periodistas. El trono de un hombre, aunque era malo, era el trono de un hombre. Y Jesús dice, aquel que entre conmigo, ¿qué dice? Se sentará conmigo en mi trono. Si ese lo está haciendo el Hijo de Dios, ¿qué más premio quiere usted? ¿Qué más quiere usted? Capítulo 66 de Isaías dice que Dios mismo va a estar a la puerta de la Jerusalén de oro, dice, y los tomaré en mis brazos, dice, y los llevaré a mi seno, dice, y como una madre toma a su hijo, así los cargaré, dice, y sobre mis rodillas serán consolados. El mismo Dios. Dios Padre está hablando. Y luego ya entrando, se imagina que Jesús, ven, siéntate aquí en mi trono. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Él es el dueño del tiempo, eso no hay problema. No nos vamos a cansar porque ya vamos a ser transformados de nuestra cabeza y de nuestro físico. Va a ser un cuerpo espiritual que no necesita nada, ya no se va a cansar, no va a necesitar ni dormir. El tiempo que se lleve. Yo escuché una vez un predicador y eso a mí me tocó mucho. Ya para terminar. Dice, el día que yo entre delante de Jesús, dice, yo me lo voy a tirar a los pies
y le voy a decir, déjame aquí unos dos días celestiales. Dice, no me importa. 2 días celestiales son 1000 años humanos. 2000 años humanos. El simple hecho de estar ahí, hermano, yo creo que vamos a hacer así como cuando aquellos fanáticos que su equipo gana en la Copa del Mundo, ¿no? Ya la hice. Ya llegué, ya estoy acá. ¿Se da cuenta? Por eso el mensaje a las 7 iglesias le habla a la iglesia como iglesia, pero nos habla también como personas. De esas 7 situaciones, cada uno sabe cómo está. ¿Entiendes? La palabra no se forza, la palabra solita se explica. No necesitamos entrar, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto. Dios con su palabra le va redarguyendo a cada uno. Sí, amén. Por eso terminan las 7 iglesias lo mismo. El que tiene oídos para oír, no orejas. Las orejas es una cosa, el oído va adentro. Hay personas que no tienen orejas, pero sí oyen porque el oído está adentro. No, como dice Felipe, no tienen orejas de pollo. Pues los pollos no tienen orejas, pero bien que escuchan. ¿Entiendes? Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Sí, amén, amén, amén. Hermano, Santo. mientras tenemos vida, Sí, amén. podemos hacernos los locos o no hacernos los locos y obedecer. Una vez que cerramos los ojos en esta vida, ya no hay retorno, ya no hay vuelta para atrás. Una vez cerrando los ojos a donde te fuiste, si te fuiste a descansar, amén. Pero si no, allá donde van, tampoco vuelves a salir hasta el juicio del trono blanco. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, el mensaje de las 7 iglesias es, mucha gente no les gusta leer Apocalipsis. Yo tardé años para leerlo, porque yo nomás empezaba a leer eso, y me daba miedo. Hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué te voy a tener miedo? Voy a leerlo todo completo, a ver. Y entonces me di cuenta que tiene muchas promesas hermosas. Claro, si usted lee lo que le van a hacer a los que no entran, pues se asusta uno, ¿cierto? Pero si usted lee todo lo que son promesas, vale la pena ser cristiano. Amén. Por eso, hermanos, esta noche, recordemos eso. Pensemos eso. Si tenemos algo que arreglar, arreglémoslo. Afortunadamente, Dios es un Dios de oportunidades. Sí, amén. Aleluya. Santo. Dios es un Dios de misericordia. Amén. ¿Entiendes? Aunque Él se enoje, dice que su misericordia es más grande que su coraje, que su enojo. Aleluya, son nuevas. Y dice que exactamente sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Dios siempre nos está tocando. Hey, aquí estoy. Hey, ponte bien. Hey, te quiero bendecir. Nada más que uno pues se hace loco. Hoy no me duele nada, no lo necesito. Pero a Dios hay que estar con Él en las buenas y en las malas. Cuando tenemos y cuando no tenemos. ¿Me entienden? Así que, hermano, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres claro por medio de tu palabra, Señor. Sí, amén. Gracias te damos por esta noche, Señor, y te pedimos también que aquellos que no pudieron venir y que están enfermos, Señor, que tú los toques y sean sanados, Padre. Y que el próximo domingo puedan estar presentes. Igualmente te pedimos por Diana, Señor, que anda allá en Colombia, Padre, que la sigas usando, que la sigas respaldando, Señor, y todo lo que falta por hacer, tú estés con ella. Igualmente te pedimos por el pastor J, Señor, J. Mario y su iglesia. Te pedimos por Luis también, Señor, que le des entendimiento a este muchacho, Señor, para que sea un gran siervo tuyo, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Y todos unidos te pedimos, Señor, que nos lleves con bien de regreso a nuestra casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado